Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico y fiscal de una manera clara y sencilla. Hoy grabamos nuestro capítulo número 38 y vamos a platicar sobre cómo proteger el patrimonio familiar de aquellos que son empresarios o emprendedores cuando el negocio tiene algún problema, no necesariamente un problema de índole fiscal, puede ser cualquier tipo de problema. Entonces, ¿qué pasaría con un emprendedor cuando se arriesga se arriesga de más probablemente y pone en riesgo su propia casa, su auto? ¿Qué pasaría ahí, no? Quédense con nosotros para escuchar este episodio, que está súper interesante y está muy motivado y muy dirigido con ustedes que son emprendedores y que son empresarios. Recordemos que en nuestro capítulo anterior, que fue el número 37, platicamos sobre cómo constituir nuestra empresa o cómo dirigir, cómo llevar nuestra empresa, sea como persona física o persona moral. Este tema es como podría ver un poco como lo que sigue y las consecuencias de elegir una u otra estrategia para nuestro negocio, ¿no? Por eso es importante que planifiquemos con tiempo cómo vamos a llevar a cabo nuestra empresa. Y tú como empresario que nos escuchas, como emprendedor, ¿realmente tu patrimonio familiar está a salvo en caso de que tu empresa fracase? Bueno, pues vamos a empezar platicando sobre algunos de los errores o riesgos más comunes que hemos detectado en la práctica fiscal, en la práctica legal, con nuestros clientes empresarios. El primero y el más común es la responsabilidad solidaria como persona física. Hay un ejemplo que les quiero traer. Imaginemos un chico, Juan, vamos a llamarlo, abrió una pequeña cafetería en su colonia y dándose de alta como una persona física con actividad empresarial. Juan empezó a vender muy bien su cafetería, empezó a vender muy bien sus cafés, todo lo que él producía, y obtuvo un crédito para comprar un equipo para hacer más café, hacerlo más eficiente y hacer prosperar su negocio, ¿no? Y para que le pudieran autorizar este negocio, esta compra de esta maquinaria, firma como aval. Unos años después, pues empieza a vender menos, empiezan a bajar las ventas, empiezan a acumularse las deudas y entonces Juan se ve orillado a cerrar su cafetería. Pues ¿qué pasó? Que el banco llegó y embargó pues no solo las máquinas que había comprado con el crédito que le había prestado, ¿no? Sino que también le embargó su casa y su auto personal, ya que había firmado como un responsable solidario, ¿ok? Entonces, aquí la reflexión sería, si Juan hubiera constituido una sociedad, por ejemplo, una SDRL, su casa y su automóvil hubieran estado protegidos, pues la responsabilidad empresarial de él como persona se limitaría únicamente a la aportación de su capital, ¿ok? Bueno, otro de los errores comunes es ser un aval personal. Esto es un riesgo muy frecuente al garantizar los créditos o arrendamientos. Cuando queremos, una empresa que reparte dentro de su negocio, está a repartir bienes y necesita comprar o rentar un vehículo, pues normalmente el dueño dice, yo te doy la firma como aval. Incluso algunos bancos lo piden así, ¿no? Que, no le presto a la empresa o sí le presto a la empresa, pero siempre y cuando una persona que normalmente es el dueño, el propietario del negocio, firme como aval. Ojo, aunque tengas una sociedad, firmar como un aval personal te va a exponer siempre. Te expone todo tu patrimonio, ¿ok? Otro de los errores comunes que hemos visto es que hay una confusión
entre las cuentas personales y del negocio, es decir, no separan la cuenta bancaria personal de la del negocio. Ejemplo, teníamos una clienta que se llamaba María. Ella tenía un negocio de artículos de limpieza y manejaba la misma cuenta bancaria, pues tanto para su negocio, que igual estaba como persona física, y pues sus temas personales, lo que le daba a su esposo, lo que ella utilizaba para pagar las colegiaturas de los hijos, es decir, sus gastos personales. Por ahí tuvo un proveedor al que le reclamó pagos atrasados, que también se empezó a atrasar con algunos pagos, y la demandó. Entonces el juez determinó que María, pues al no separar claramente su patrimonio personal del empresarial, pues entonces le podían embargar la cuenta bancaria, y eso pasó. Le embargaron su cuenta bancaria y pues bueno, le detuvo no solamente el negocio, sino también su vida. Entonces esa es la diferencia, y eso es algo que hay que tener bien en cuenta para mantener los registros contables claros del negocio. Aunque estés como persona física con actividad empresarial, por las razones que ya platicamos en el capítulo anterior, siempre es importante que separemos bien nuestra actividad empresarial de nuestra actividad personal, ¿ok? Bueno, otro de los temas es las demandas laborales o las demandas fiscales. La omisión de obligaciones laborales o de temas fiscales siempre va a generar pues un crédito fiscal ante el SAT, y bueno, si hemos firmado como un aval personal, pues evidentemente nos van a alcanzar esas demandas como personas físicas. Es muy importante, que voy a hacer una anotación aquí a este punto. En la mayoría de los casos, cuando un empleado se va despedido, se va mal despedido, por así llamarlo, de alguna empresa, y demanda, pues no solo demanda a la empresa, sino también demanda al dueño, pues a veces hasta la esposa del dueño, y pues a quien resulte, ¿no? Y pues ahí hemos notado que hay abogados que te dicen, bueno, te voy a cobrar porque son dos demandas, te están demandando a ti y a la empresa también, todos son dos juicios. No, la realidad es que con que la empresa responda y diga, sí, yo era el empleado, es decir, que asuma una de los demandados esa relación laboral, pues se va con esa persona, ¿no? Pero normalmente eso hacen. Y pues bueno, si tú contestas que como persona física tú eras quien era el que tenía la relación laboral con el empleado, pues al rato evidentemente si pierdes el juicio es muy probable que el juez te condene a pagar no solo con los bienes del negocio, sino también con tus bienes personales, que van a ser, más adelante platicaremos de los que se pueden embargar y de los que no se pueden embargar, y de algunas estrategias de cómo protegerlo, ¿no? Y bueno, otro de los temas que hemos notado es las demandas con los acreedores. Puede ser un proveedor o, como vimos, también la propia autoridad. Muchas veces no tienen contratos o están mal hechos, no tienen un respaldo, son como genéricos, o dicen, pues es que el proveedor es mi amigo, es mi compadre, le estoy comprando a mi amigo, pero el problema viene cuando empieza a tener problemas. Por eso nuestro capítulo es qué pasa con cómo proteger el patrimonio familiar cuando nuestro negocio tiene algún problema. Porque cuando no tenemos problemas, pues no notamos estas vulnerabilidades. Se notan cuando hay algún problema, alguna falta de pago, algún proveedor, algún cliente y demás, ¿no? Entonces ahora vamos a platicar de algunas de las estrategias legales y fiscales para poder proteger el patrimonio. La primera, pues, es constituir una sociedad. Sugerimos que sea una sociedad de responsabilidad limitada, ya que esta va a limitar el riesgo hasta por el monto de la aportación. Por ejemplo, hablemos de Juan, otro Juan, no el de hace rato, otro Juan. En lugar de ser una persona, en lugar de haber sido una persona física, se hubiera constituido como una SDRL con un capital de 50,000 pesos, solo perdería esa aportación y no su casa y su auto, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Es importante que se diga esto porque esto se puede
mal interpretar o puede ser mal utilizado. Esta responsabilidad delimitada no te va a incluir actuar con dolo, con mala fe o con un fraude. Si tú utilizas tu empresa para hacer algún fraude, no te va a proteger tu patrimonio familiar, porque ese, digamos que es la única exclusión. Si fuera una aseguradora te diría, es que si haces fraude te excluye. Es así es como funciona. Por eso es importante que llevemos las cuentas bancarias separadas, tanto de la empresa como personales. Y si tú eres el dueño de la empresa o el director de la empresa o el dueño, accionista mayoritario, como tú le quieras llamar, tienes que buscar una estrategia para cobrarle a tu empresa. No vas a vivir de la empresa. O sea, es decir, tu patrimonio personal tiene que estar separado totalmente del patrimonio de la empresa. ¿Ok? Hay muchísimas estrategias que ya son muy casuísticas, ya son específicas de cada persona. Aquí les hago un llamado que si tienen duda de cómo cobrarle a su empresa, de cómo separar su patrimonio, pueden buscarnos como en la página de esancia.com o escribirnos a contacto@esancia.com y con mucho gusto los vamos a asesorar, les vamos a dar todas las herramientas, todas las estrategias que necesiten para hacer las cosas de una manera correcta, ¿ok? Bueno, otra de las estrategias para proteger el patrimonio es la creación de fideicomisos, que tiene sus pros y sus contras, pero vamos ahorita a hablar solo de lo bueno y al final de los puntos que probablemente no nos gusten. Bueno, los fideicomisos por su naturaleza, o sea, el fideicomiso puede sonar algo muy complejo, muy complicado, pero no es más que un contrato que se celebra entre unas personas que son los que van a aportar los bienes en el fideicomiso. A eso se les llama fideicomitentes, y los beneficiarios, que son los fideicomisarios, ¿ok? Y en medio, con la persona que se firma, es la institución fiduciaria. En México, los fideicomisos, estos de los que hablamos, que son patrimoniales, son administrados por instituciones fiduciarias que son los bancos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Que los bienes que estén dentro del fideicomiso no son tuyos, son del fideicomiso, legalmente son del fideicomiso. Por lo tanto, si tú te metes como persona física o como empresario en un problema legal, fiscal, laboral, civil, mercantil, del que tú gustes, esos bienes que estén dentro del fideicomiso no te los van a poder embargar porque no son tuyos, son del fideicomiso. Por ejemplo, don Ernesto, vamos a poner un ejemplo que sí pasó. Tiene un inmueble, es un empresario, 55 años, decide crear un fideicomiso porque, pues bueno, lo asesoramos de que era lo que le correspondía. Es un fideicomiso de administración por una institución fiduciaria, que es un banco. Y dentro de todo lo que puso fue un inmueble que ya estaba rentado, que era un edificio, que todas las rentas pues se encargaba la institución fiduciaria de cobrarlas, y esos ingresos se los distribuía a su familia como esta persona decidió, ¿ok? Un tiempo después, el negocio principal de don Ernesto se enfrentó a un problema fiscal un poco grave, bastante grave, y tenía un crédito fiscal millonario. La autoridad, pues obviamente, al momento que finca el crédito, le da el tiempo para defenderse o pagar, decidió pelear, lo peleamos, pero mientras se pelea, pues tienes que garantizar, y si no te alcanza para garantizar, entonces la autoridad va y te embarga. Pues bueno, evidentemente ahí hubo varios temas, pero lo que sucedió es que él estaba muy tranquilo porque pues al menos el edificio, que era el patrimonio de su familia, que él decía que era lo único que le iba a heredar a sus hijos y demás, pues ese no se vio tocado, ni las rentas, ni el inmueble, porque ese ya tenía muchos años que no era suyo, que ya había sido pasado a nombre de este fideicomiso. Entonces, pues sí le embargaron algunas otras cosas que sí eran del negocio propiamente dicho, ¿no? Entonces, esto fue una manera muy elocuente, muy buena de blindar su negocio para que no lo pudieran tocar, ya que pertenecía a la institución fiduciaria y de beneficiarios o de usufructuarios estaban sus hijos,
¿ok? Por lo tanto, la reflexión en este caso es que un fideicomiso bien constituido, bien heredado, bien asesorado, puede proteger el patrimonio familiar siempre que esté hecho con la asesoría fiscal adecuada, siempre que se haya hecho con la intención únicamente, o bueno, sin una intención maliciosa. Quiere decir que no vamos a estar constituyendo un fideicomiso con la intención de ocultar bienes, por ejemplo, ¿no? Porque aquí, como en la responsabilidad limitada, si intentamos simular la existencia de un fideicomiso y la aportación de bienes con la intención de a lo mejor de evadir algún compromiso fiscal, laboral, mercantil o civil, pues bueno, en este caso el SAT, por ejemplo, podría desconocer u objetar el origen del propio fideicomiso, y al momento de solicitar la nulidad de ese fideicomiso, pues el efecto legal es que regresan los bienes a nombre de la persona y entonces ahora sí los pueden embargar, ¿ok? Entonces no utilicen esta figura para simular operaciones, porque pues bueno, el tema es que cuando constituimos un fideicomiso, las personas que aportan los recursos, ya sean monetarios, inmuebles o muebles o cualquier derecho que se pueda usufructuar a un fideicomiso, tienen que demostrar el origen de ese dinero. Si no, pues ahí la ley de antilavado pues los puede sancionar, y pues la institución fiduciaria, al ser únicamente muy transparente en cuanto a la administración, que pues bueno, es lo que uno contrata cuando compra un fideicomiso, pues le va a decir a la autoridad, pues aquí este bien lo trajo fulano, desconozco las condiciones en las que las trajo, pero sí lo trajo, ¿no? Entonces, si no demuestras tú como fideicomitente que estás aportando un bien que obtuviste de una manera lícita, también el fideicomiso puede no recibirlo, o la autoridad te puede cuestionar por lavado de dinero, por cualquier situación fiscal, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante asesorarse con un abogado cuando vayamos a constituir un fideicomiso, ¿no? Bueno, otro de los puntos que también nos ha pasado es, bueno, ¿qué sucede en un matrimonio? Muchos dicen, es que ¿por qué muchos abogados se casan por bienes separados? Se me hace que no quieren a sus esposas. No, hay muchas razones por las cuales nosotros como abogados siempre sugerimos que se casen bajo el régimen de separación de bienes, sobre todo cuando estamos bajo un esquema de que una de las dos partes, ya sea el marido o la mujer, se vayan o se dediquen a ser empresarios. ¿Por qué? Porque los acreedores no van a distinguir no saben si los bienes de la familia que compraron entre los dos son parte o no del patrimonio familiar. Si tú como empresario le debes a alguien como persona física y te viene a cobrar, pues te va a ir a buscar los bienes inmuebles, por ejemplo, que tengas. Y si tienes un bien inmueble que es tu domicilio particular, pues te lo va a querer embargar, evidentemente, ¿no? Entonces, la separación de bienes protege el patrimonio del cónyuge ante riesgos empresariales. Algunos dicen, no, bueno, yo pongo la casa a nombre de mi esposa, pues está bien, o sea, es una estrategia que puede funcionar, pero bueno, vamos a buscar la manera de que no sea una manera de evadir el cumplimiento de obligaciones, ¿ok? Igual en este caso tenemos un ejemplo. Rosa era una mujer comerciante y estaba casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Luego su negocio comenzó a tener problemas financieros y un proveedor pues, la demandó. Esta deuda la alcanzó, evidentemente, la casa familiar, porque pues igual tampoco estaba bien asesorada, ya que el inmueble estaba dentro de la sociedad conyugal. Si Rosa hubiera optado por la separación de bienes desde el principio, y la casa familiar se habría mantenido fuera de los alcances del negocio. Entonces, para matrimonios que nos estén escuchando, que
que trabajen o que se dediquen a ser emprendedores o empresarios, la separación de bienes puede ser una clave muy importante para su estrategia familiar. Si ya te casaste y estás bajo el régimen de sociedad conyugal, puedes hacer el cambio, lo puedes hacer en algunos estados de la República, solo es ante el juez de lo civil. Algunos lo puedes hacer en la notaría, firmando los dos, evidentemente, estando de acuerdo los dos, y se le notifica al registro civil para que haga la anotación pertinente en su libro y te emita una nueva acta de matrimonio donde ya dice que el régimen está en separación conyugal, y viceversa. Si lo que quieres es integrar tu patrimonio en una sociedad conyugal, también puedes hacer ese cambio al revés, ¿no? Bueno. Otra de las estrategias para proteger el patrimonio es la contratación de seguros. Esto lo platicamos un poco en nuestro capítulo número 16, si no mal recuerdo. Y bueno, esto no solamente es contratar el seguro y ya, sino también hay que tener los contratos claros, formales, y pues bueno, esto nos reduce mucho como empresarios, nos reduce mucho para empezar el estrés, porque ya sabes qué pasa en caso de que no me paguen o qué pasa en caso de que yo no pague, ¿no? Y bueno, los seguros nos van a ayudar a mitigar esos riesgos, sobre todo cuando hablamos de riesgos, por ejemplo, de responsabilidad civil, daños a terceros, patrimonio, o sea, todos los seguros que son que van a proteger el patrimonio, pues son clave, ¿no? Igual en este caso tenemos el caso de Luis, que tenía un taller automotriz, y bueno, en su momento él contrató su seguro de responsabilidad civil empresarial y otro para la protección del inmueble. Pues él entendía cómo funcionaba esto, ¿no? Y sobre todo, como está abierto al público, y pues bueno, le dejan al final en resguardo vehículos que no son suyos para que los reparen, ¿no? Entonces, cuando un cliente un día lo demanda porque, pues bueno, se cayó una parte de un techo, lastimó el auto y pues el cliente no quiso que se lo repararan, se fue muy enojado el cliente y demanda al taller. Entonces, el taller, al contar con este seguro, cubrió la reparación del vehículo y evitó que Luis tuviera que pagar de su propio patrimonio. Entonces, también cuentan estas estrategias para proteger el patrimonio. Probablemente Luis tenía para pagar solo la póliza, pero no tenía para reparar un auto, pues en este caso era un auto muy costoso, ¿no? Entonces, aquí en este punto es retomar un poco lo que platicamos en ese capítulo número 16, que invertir en seguros siempre puede ser una forma muy sencilla y muy clara y muy efectiva de blindar nuestro patrimonio personal, ¿ok? Entonces, estas son algunas de las estrategias que nosotros estamos sugiriendo, muy sencillas, muy prácticas, pero también es importante traerlas a la mesa para que ustedes las recuerden. Ahora, vamos a platicar un poco de los aspectos fiscales y también de los aspectos legales cuando hablamos de la venta o aportación de bienes a un fideicomiso. Generalmente esto no genera ningún impuesto, ya que el fideicomiso pues, se encarga únicamente de administrarlo, los bienes. Y pensemos en el ejemplo que hablábamos hace rato de un bien inmueble aportado en un fideicomiso. Evidentemente, pues esto cuesta, o sea, tiene un costo. La administración del inmueble, pues tiene un costo, o sea, la institución fiduciaria cobra por este servicio. Y también al momento que este señor, don Ernesto, aporta este bien inmueble al fideicomiso, pues bueno, no le genera ningún ISR porque no está enriqueciéndose nadie de esta transacción. Pero sí hay un impuesto de adquisición de bienes inmuebles porque legalmente hay una transmisión de la propiedad de una persona física a una institución fiduciaria. Entonces, este impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles pues tiene un costo que puede ir entre el 3 y el 6%, dependiendo el monto del valor del inmueble y dependiendo el estado de la república del que nos estés escuchando o viendo.
En los fideicomisos también debes considerar que hay que presentar ciertas declaraciones informativas, porque aunque pongas bienes en un fideicomiso, debes reportarlos en tu declaración anual. Esto para evitar sanciones. Esto lo único que va a hacer es evitarte multas, porque como platicamos hace rato, no te va a generar un pago de ISR, no te pueden fincar un crédito fiscal, pero sí te pueden fincar una multa por omitir presentar una declaración informativa sobre los bienes que se tengan o que se hayan aportado a un fideicomiso. La institución fiduciaria presenta declaraciones informativas también, es decir, hay un cruce de información entre lo que dice la institución fiduciaria y lo que tú como persona física estás declarando en tu anual, ¿no? Ahora, hablando o retomando un poco el tema de prevención en operaciones, en prevención del lavado de dinero, si no justificas el origen de los bienes, puede haber reportes ante la unidad de inteligencia financiera. Y esto dices, bueno, pues un reporte, pues sí, pero ese reporte te puede llevar a otras cosas. Si tú no lograste demostrar el origen de los recursos para comprar un inmueble que tú aportaste posteriormente a un fideicomiso, eso se puede traducir en pocas palabras, incluso a un delito de defraudación fiscal o uno de sus equiparables. Entonces hay que tener mucho cuidado. Decir, oye, este bien inmueble que ya lo tengo a lo mejor desde hace 10 años en mi propiedad, pues bueno, se le demostrará a la institución fiduciaria de cómo se compró el inmueble y listo, ¿no? Ya la autoridad, si no pagaste bien tus impuestos o hiciste algún tema, probablemente la autoridad ya no te vaya a ir a cobrar el impuesto que no pagaste, pero sí te va a ir a buscar en caso de que no reportes el origen de estos recursos. Es solo una informativa y evidentemente hay que demostrar que proceden de un bien, de un origen lícito, ¿ok? Ahora, hace rato platicábamos, o bueno, les prometí que íbamos a hablar sobre los bienes inembargables. Esto los voy a hablar únicamente para el tema fiscal. En el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que hay ciertos bienes que la misma autoridad no te puede embargar por diferentes razones, pero los voy a mencionar. Es tu casa habitación, es decir, el hecho cotidiano del deudor y de su familia, es decir, tu casa donde tú vives, en teoría la autoridad no te la puede quitar, ¿no? Tus utensilios domésticos, es decir, todo el menaje de casa, tu licuadora, tu refrigerador, tu microondas, pues son cosas que necesitas para vivir, ¿no? Así como no te puede quitar lo que necesitas para vivir, tampoco te puede quitar tus herramientas que necesites para prestar el servicio o profesión a la que te dedicas. Ejemplo, si tú le dices al SAT, oye, yo soy carpintero, me dedico a hacer muebles de carpintería de madera, pues evidentemente todo tu taller no te lo puede embargar porque de eso vives. Te quitaría la oportunidad de poder obtener un ingreso lícito. Ese es el origen de esta fracción. Tampoco te puede embargar los alimentos en cantidad suficiente para un mes. Es decir, no puede llegar a tu casa y embargarte tu alacena, por ejemplo. Igual los libros e instrumentos de trabajo necesarios para la prestación de un servicio, pues tampoco te los pueden embargar. Si son bienes que no son necesarios o que la autoridad juzgue innecesarios para la prestación de tus servicios, entonces sí te los puede embargar. Aquí está súper delicado porque es una línea bien delgada y se queda únicamente a arbitrio de la persona que llega a cobrar, del cobrador del SAT, que les llamamos ejecutores, que son los que ejecutan las órdenes de cobranza de la autoridad, si son susceptibles o no de embargo. Entonces, por eso es que es importante resguardar el patrimonio de la familia. Y pues bueno, los animales de servicio, por ejemplo, un lazarillo a una persona ciega que por desafortunadamente le deba a la autoridad, por ejemplo, no le van a poder embargar ese animal, ¿no? Bueno, estos bienes no pueden ser embargados, pero también se debe demostrar ante la autoridad el para qué los tengo, ¿no? En el ejemplo del carpintero, pensemos que fue carpintero en sus años jóvenes, pero hoy en día se dedica a, pues no sé, a lo mejor tiene una talachería. Pues bueno, todos los bienes que no utiliza para la carpintería, pero a lo mejor los tiene en su domicilio fiscal,
pues sí se los pueden embargar porque no está demostrando que esos bienes los utiliza para la obtención de un ingreso ilícito, ¿ok? Bueno, por último, tenemos algunas preguntas que nos han llegado por parte de nuestra audiencia y que queremos dejarlas en la mesa para todos ustedes que son emprendedores, empresarios, que se queden ustedes con sus respuestas. Yo voy a dar las preguntas y ustedes se quedan con sus respuestas, y si tienen dudas, búsquennos. Aquí abajo va a aparecer nuestro correo electrónico de contacto para que nos escriban si tienen dudas, si tienen alguna preocupación o si necesitan ayuda para proteger su patrimonio familiar. Primero, ¿estoy mezclando mis cuentas personales con las de mi negocio o no puedo diferenciar perfectamente bien qué es de mi negocio o mío? Esa es la primera. La segunda es, ¿firmé como aval personal de mi negocio o de algún tercero? Si la respuesta es sí, vamos a buscar la manera de echarlo para atrás, ¿no? Y por último, ¿tengo mi patrimonio personal asegurado siendo empresario? El espíritu del empresario es arriesgado, pero tenemos que dar pasos firmes. No puedo arriesgarlo todo. Es decir, no puedo arriesgar mi casa, por ejemplo, sino donde vivo. ¿Lo tengo protegido? Si alguna de las respuestas es no o no sé, les pediríamos que nos busquen o que busquen a su abogado o que busquen a su contador para que sea un primer inicio de empezar con el mejoramiento de la protección de su propio patrimonio familiar. Entonces, como checklist, separar el patrimonio de las cuentas personales y de las del negocio. Hay que hacer contratos mercantiles con clientes y proveedores principalmente, y pues evidentemente también con empleados. Analizar la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, o si el régimen en el que mi empresa ya está constituida es el correcto para lo que yo busco de mi empresa. Estoy demasiado expuesto, es decir, el régimen por el que estoy casado es el adecuado para mi estilo de vida y para los compromisos de negocios que ya tengo. Hay que revisar y considerar un fideicomiso o un seguro patrimonial. Si la respuesta es sí, pues igual búsquenos o busquen a su abogado, a su contador, para que los asesore de cómo constituir un fideicomiso. El fideicomiso cuesta, entonces hay que estar preparados si es lo que queremos. Digamos, es una protección mayúscula, está bien, pero esto tiene un costo, ¿ok? Y por último, hay que documentar todo pensando en, digamos, en los peores escenarios, para que en el menor de los escenarios tengamos todo totalmente cubierto, ¿ok? Entonces, como reflexión final, no te esperes a estar en problemas para blindar tus bienes. No te esperes a tener una situación incómoda para tomar decisiones y tomar acción sobre cómo estás llevando tu negocio. Entonces, pues bueno, los invitamos nuevamente a asesorarse con profesionales en el derecho para que puedan ustedes estar protegidos de su patrimonio. Pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Les damos las gracias por escuchar nuestro capítulo y nuestro programa. Hemos notado que hemos tenido un aumento en la audiencia. Eso es gracias a todos ustedes. Y pues bueno, también agradecemos mucho al equipo de Dimensión 8 en la producción y de este podcast. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos pronto.